Bienvenidos a Reyades Manhwa. En este video estaremos resumiendo la cuarta parte del webcomic titulado Mercenario Adolescente. Si aún no han visto las partes anteriores, les dejaré el link en la descripción. Si les gusta el contenido que subo, no duden en dejar su apoyo. La escena nos transporta a un entorno más formal y sofisticado, donde una taza de café se asienta en una mesa de cristal. Se oyen fragmentos de conversación que sugieren un alto nivel de intriga. Una mujer de cabello oscuro y elegante atuendo, que conocemos como la directora de la organización de Yuna, comenta, así que encontró la ubicación del secuestrador más rápido de lo esperado. Y los atrapó antes de que llegaran los agentes. Su rostro, tenso y pensativo, la delata. La mujer, que se sienta en su oficina con el telón de fondo de la ciudad, reflexiona sobre lo ocurrido. Se pregunta si Go Suk-ho es realmente tan impresionante como dicen, pero rápidamente corrige su pensamiento. Debería ser yo quien lo tuviera, no Yuna, piensa, mostrando su frustración y ambición. ¡Qué desperdicio!, murmura, refiriéndose a que Yuna tiene a Suk-ho a su lado. De repente, un hombre aparece en su oficina, interrumpiendo sus pensamientos. Él le informa sobre un extraño rumor. La directora levanta la vista, intrigada, y pregunta, ¿rumor extraño? El hombre explica, sí, Suk-ho hizo mucho, pero he oído que lo hizo sobre todo un estudiante de la misma clase que él. La directora, visiblemente molesta, responde, ¿qué clase de tontería es esa? Pero el hombre continúa, revelando una información impactante, y el director general está mostrando interés en este asunto. Los ojos de la mujer se abren de par en par. ¿El abuelo está? Ella se inclina hacia adelante, con una expresión de pánico. ¿Entonces ese rumor es cierto? La escena cambia bruscamente, mostrándonos a nuestro prota en su habitación. Está haciendo dominadas, luchando contra el dolor. Su respiración es pesada y entrecortada, apareciendo en un flashback en el que recuerda los sucesos anteriores. Sigue esforzándose en su ejercicio mientras recuerda a Dae-jun, donde ella lo miraba con los ojos desorbitados por el shock. El prota sigue en sus esfuerzos por mantener en forma. Se oye un golpe en la puerta. Hermano, come algunas frutas. Jae-in se detiene al escuchar a su hermana. Se pone una chaqueta deportiva mientras Dae-jun, que ya ha comido, está en la cocina. Jae-in se acerca a ella y le pregunta: ¿cómo te sientes? Ella sonríe y le responde: te dije que estoy bien. Ya me lo habías preguntado. Jae-in se da cuenta de su repetición. Oh. Sí, lo hice. Ella lo mira con una expresión de felicidad y lo llama, oye. Hermano. Jae-in la mira, preguntándole, ¿sí? Dae-jun le dice, no tienes que preocuparte. Estás preocupado por la forma en que te vi, ¿verdad? Debes pensar que estoy realmente sorprendida y no te voy a preguntar cómo aprendiste a pelear así. Jae-in la mira, sin palabras, en un silencio reflexivo. Dae-jun le explica, no creo que sea extraño en absoluto. Con una sonrisa sincera, ella añade, hiciste todo eso para salvarme. No voy a preguntar qué tipo de vida tuviste hasta ahora. Jae-in la mira sorprendido. Y ella continúa, para ser honesta, no pude contarle a mi abuelo las cosas malas que me pasaron en la escuela. Tampoco pude contarte a ti. Hay algunas cosas que simplemente no puedes decir. Jae-in asimila sus palabras con una expresión de comprensión. Tú tranquila, que de ahora en adelante esa sonrisa tiene seguro contra todo. El ambiente se rompe por un sonido de teléfono.
Dae-jun contesta, y su expresión de preocupación se relaja al escuchar a la persona al otro lado. ¿Hola? ¿Yuna? Ella se aleja, respondiendo a Yuna, sí, estoy bien. Estoy bien, así que no tienes que preocuparte por mí. Dae-jun reacciona con sorpresa. ¿Eh? ¿Mi hermano? Jae-in, que está cerca, se lleva un trozo de fruta en la boca. Tiempo más adelante, Yuna se encuentra sola en un café, mirando a Jae-in. Yuna lo mira de manera intensa, y él le devuelve la mirada. Este chico está aprendiendo de la raza Saiyajin. Cásate con la rica, para que te mantenga y te deje los terrenos del padre. Esa fue una de las lecciones que saqué de Dragon Ball, síganme para más lecciones. Ella le pide que se siente. Siéntate. No te quedes ahí parado. Él obedece y pregunta, ¿por qué me llamaste? A lo que ella responde, quería disculparme contigo por hacer que Dae-jun pasara por todo eso, pero él la interrumpe, ya me lo has dicho. Ella insiste, pero quería decírtelo por separado. También le diré a Sukho que se disculpe cuando se mejore. Y, quería agradecerte por salvarme. Jae-in, con su habitual frialdad, responde, fui a salvar a Dae-jun, no a ti. Yuna grita, lo sé. Pero me ayudaste, así que... Jae-in la mira sin expresión. ¿Me llamaste para decir eso? Yuna le dice, también no te investigaré más. La mirada de Jae-in se vuelve más intensa, con un destello de furia. Yuna se defiende, no hace falta que me mires así. Honestamente, ¿cómo podríamos no sospechar cuando todos tus documentos son falsos? Me han pasado muchas cosas malas desde que era niña debido a mis circunstancias. Casi me secuestran en Estados Unidos recientemente, así que no podía ignorar tus documentos falsos. Aunque todavía no hemos descubierto por qué tus documentos fueron falsificados. Nos detendremos ahora. Yuna razona que si él hubiera planeado hacerle daño, no habría acudido a rescatarla. Jae-in, impaciente, se levanta para irse, si has terminado de hablar. Me voy. Pero Yuna lo detiene, ¿puedes tener algo de tiempo? Jae-in la mira, con una expresión neutra. Ella revela la verdadera razón, mi abuelo quiere conocerte. Dice que quiere darte las gracias él mismo. Jae-in responde fríamente, estoy bien. No estaba tratando de salvarte en primer lugar. Y se va, dejando a Yuna sola y pensativa. Ella se queda mirando el lugar vacío donde él estaba sentado, con un rastro de incredulidad en su rostro. Así no vas a conseguir los terrenos del abuelo. La escena cambia a una calle oscura por la noche. Mientras nuestro prota se dirige a casa, algo llama su atención. El hombre se tambalea, sujetándose el costado. Su rostro muestra dolor y rabia. Jae-in se acerca, con una expresión de curiosidad. Tú eres. Pero el matón no lo deja terminar, eres un imbécil. Todo esto es tu culpa. Jae-in lo mira confundido. El matón continúa, furioso, el jefe ya estaba en la cuerda floja por el incidente del congresista. Pero porque se metió con el clan Goseon para ayudarte. Ahora estamos en un lío. Tú tranquilo, ustedes no están en peligro. La banda culpable del secuestro de nuestra Dae-jun y que ahora los ataco a ustedes, ellos están en peligro. Voy por mis palomitas. La escena da un salto temporal, mostrándonos una calle concurrida con coches de lujo. Se ve una discoteca o club nocturno. Dentro, varios hombres yacen en el suelo, heridos. La sala está llena de gente, y un grupo se acerca. Un hombre gordo, empieza a hablar, oye, Cha-Do-sik. ¿Por qué no te ahorras la vergüenza y te rindes? Do-sik responde, hey, Choi Goseon. ¿Estás hablando de mí? Aunque sabías que mis hombres estaban de vacaciones, estabas demasiado asustado para venir solo, cobarde.
Choi Go-seon, el líder del otro grupo, sonríe y dice, entonces, ¿por qué te metiste con el congresista Kim y enojaste a los otros congresistas? Y también ensuciaste a los chicos de Go-seon recientemente. Du-sik, con una expresión de fastidio, replica, los ensucié, y una mierda. Solo ayudé a educar a esos idiotas que tomaban cualquier trabajo sin entender nada. El gordo está furioso, sus venas se hinchan en el cuello. Tu hijo de fruta. Él grita a sus hombres, mátenlo. La lucha comienza, y un hombre es abalanza sobre el señor Cha. La sangre salpica en la cara de otro hombre. Pero no lo dejan descansar, otro se lanza con puñetazos volando. Pero es recibido con un uppercut, lo cual lo envía volando a los pies de los demás. El señor Cha le lanza una mirada furiosa al gordo. Este se asusta y solo alcanza a maldecir. La violencia se intensifica, con el sonido de golpes y gemidos. Un hombre cae al suelo, de un puñetazo. Uno de los matones se acerca con una tabla de madera. Logra darle un tablazo en la espalda al señor Cha. Este siente el dolor, pero cree en la teoría de que el dolor lo hace más fuerte y golpea al tonto en la cara, por lo que termina desplomándose en el suelo. La pelea continúa, con los hombres de Du-sik acercándose uno por uno. El señor Cha mira a su alrededor, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Él se dice a sí mismo, siguen viniendo. ¿Cuántos hombres trajeron para una sola persona? Parece que este es el final para mí. Él piensa en la situación, pero ese maldito secundario. Me pregunto si salvó a su hermana. Justo cuando la situación parece perdida, un vehículo se acerca a toda velocidad. Un hombre en la entrada de la discoteca grita, no puedes aparcar aquí. Vete a la mierda. Pero el conductor lo patea en la cara. Otro hombre grita, ¿qué? El conductor es Jae-in, que se detiene en la motocicleta del señor Cha. Él mira a los hombres que lo atacan, con una expresión de rabia. Es hora de la fiesta, nenas. Espero que sepan bailar porque va a sonar música de la buena. Y Jae-in piensa barrer la pista de baile con ustedes. Así, no quise interrumpir la pelea, pero para los que no sepan, un uppercut o gancho ascendente es como se le llama a ese golpe que va desde abajo a la mandíbula del rival. Jae-in se queda de pie junto a la motocicleta del señor Cha. El ambiente es tenso, y los hombres de la banda rival, que ya estaban enfrascados en la pelea, ven al intruso. ¿Quién es este cabrón?, se pregunta uno de ellos. La respuesta llega de forma brutal. Con un movimiento rápido, Jaen le propina un golpe contundente en la cara. La sangre salpica, y el primer matón cae antes de que sus compañeros puedan reaccionar. El resto de los hombres se quedan paralizados por el shock. ¿Qué? ¿Qué pasó? Antes de que puedan asimilar la situación, Jae-in se lanza a la ofensiva. Un potente puntapié en el abdomen derriba al siguiente oponente. La ráfaga de golpes continúa, con Jaen golpeándolo en el rostro, dejando a todos los que estaban en la entrada inconscientes. El protagonista avanza hacia el interior del club, su figura proyectando una sombra ominosa. La cámara nos muestra el panorama del club nocturno, un caos de luces púrpuras donde los cuerpos de los gánsteres yacen por doquier. Jae-in camina tranquilamente, ajeno al pandemonio que lo rodea. Una voz en el interior, asombrada por el intruso, pregunta, ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Jae-in ni siquiera se molesta en mirar a la fuente de la pregunta, simplemente avanza. El líder del grupo lo confronta, ya lárgate, putito. ¿Dónde crees que estás? Jae-in sigue caminando, ignorando la advertencia. Los matones están confundidos por su indiferencia. ¿Este mocoso está loco? Te dije que te largaras. Aquí viene la parte divertida. Cuando le dicen al prota que se largue,
Pero él tiene cosas que hacer y gente que noquear. No hay nada más satisfactorio que ver a un grupo de gánsteres que se creen los dueños del barrio subestimar al tipo equivocado. Pero antes de que pueda terminar la frase, Jae-in desata el infierno. Un destello de movimiento y un golpe certero. Uno de los matones sale disparado hacia atrás, impactando contra el resto del grupo. Los gánsteres restantes se quedan boquiabiertos ante la fuerza del adolescente. Jae-in mantiene su postura, completamente inmutable. Furiosos, los matones gritan, "¡A por él!", y se lanzan a la carga con bates y cuchillos. El protagonista se mueve con una fluidez mortal, esquivando el primer golpe y golpeando al atacante en la garganta. El matón cae, mientras otro golpe se dirige al prota. Jae-in agarra el brazo del hombre con una mano y, con un destello azul de pura energía, golpea el cuerpo del oponente. El golpe es tan potente que el matón sale volando. Con un último golpe, el hombre cae al suelo. Vaya, miren esto. El prota está limpiando la pista de baile antes de que pongan la música. Es como si estuviera pensando, demasiada gente, necesito espacio para respirar, ¿y el señor Chadusik? Se está quedando sin compañeros de equipo. La pelea se convierte en una carnicería. Otro matón intenta atacar a Jae-in con un bate. Pero el prota es más rápido, bloquea. Y golpeando al atacante en la fosa poplitea. El hombre cae de rodillas al suelo. Y es noqueado con una rápida patada en la cara. El gánster restante retrocede aterrorizado, dándose cuenta de que está ante algo más que un simple chico. Con la cara contorsionada por el miedo, se gira para huir. Pero Jae-in le propina una patada voladora que lo deja inconsciente. El cuerpo del matón cae inerte, uniéndose a la colección de cuerpos en el suelo. Reyades, ahora que terminó la pelea, tome nota ya que no quería interrumpir. ¿Qué rayos es fosa poplitea? Me alegra que preguntes, estimado. Verás. La fosa poplitea, también conocido como hueco popliteo, es el nombre de la parte de atrás de la rodilla. Si así es pequeños, tiene nombre y no es trasero de rodilla. Aunque popliteo sí suena como trasero. Chadusik, agotado y cubierto de heridas, mira la escena. Su respiración es pesada. A su alrededor, la masacre es evidente. Los hombres de Choi Go-seon yacen por todas partes. El líder de la banda rival, Choi Go-seon, se acerca a Dusik, mientras piensa asustado, Chadusik, no puedo creer que puedas hacer todo esto tú solo. Serías una molestia si te dejamos ir. Y junto a él, un hombre de traje lo observa con desprecio, habríamos fallado este trabajo si Chadusik no estuviera solo. Es bueno que prefiera vivir tranquilo en lugar de reunir un grupo. Dusik está listo para seguir peleando, a pesar de sus heridas. Lanza un puñetazo al estómago del primer matón que se le acerca. Pero esto creó una apertura. Otro matón la aprovechó sin dudarlo y lo golpeó en la cara. Pero el señor Chan no lo deja disfrutar de su logro y le voltea la cara de un puñetazo. Esto lo deja aún más exhausto. Go-seon le ofrece un trato. Ok, Chadusik, ya entendimos que eres grandioso. Pero parece que estás en tu límite, así que, ¿por qué no te rindes? Te trataremos bien si paras ya. Dusik le escupe sangre. No digas tonterías. ¿Por qué lo haría? Él sonríe a pesar de todo, sigamos hasta el final. Mientras Go-seon se encuentra entre sorprendido y asustado. Sus hombres también empiezan a sentir lo mismo. El hombre de traje de repente mira atrás. Por los ruidos que provienen de la entrada. Deténganlo. ¿Quién es este cabrón? Go-seon se gira, preguntando qué alboroto es ese alboroto. Ahora sí, el momento cumbre. El MDT de la noche ha llegado al escenario principal. La entrada se pone envuelve en la calma que precede la tormenta.
La silueta de Jean aparece. El prota camina tranquilamente hacia el centro de la habitación. Un matón grita, ¿quién carajos es ese mocoso? Dusik mira a Jean, completamente desconcertado. ¿Qué haces aquí? Jae-in se detiene observándolo con su clásica cara de indiferencia y responde con total naturalidad, vine a devolver la moto. Dusik se queda atónito. ¿Qué demonios está diciendo en una situación como esta? El hombre de traje habla, con una sonrisa fría, ese muchacho, supongo que se conocen. Goseon ordena a sus hombres que ataquen a Jae-in. Dusik interviene, advirtiéndoles, será mejor que no se le acerquen. El hombre de traje se burla, me temo que no podemos hacer eso, es un conocido tuyo que vino a verte, no podemos dejarlo ir. ¿Qué crees que puedes hacer si? Dusik reacciona con una sonrisa, si no se le acercan, será él quien los dejará ir. Ya lo atacaron, ya no tienen salvación. Si ya molestaste el panal aguanta los piquetes. Jae-in derriba a un hombre con un solo golpe. Esquiva un ataque con un bate y golpea a otro hombre. La masacre continúa sin piedad. Otro de los atacantes intenta golpearlo con un bate. Pero él le detiene el brazo. Y golpea al atacante con una fuerza brutal. Los bates caen al suelo mientras los matones son derrotados. Goseon grita con desesperación, ¿qué caraj? Dusik sonríe, satisfecho, ¿por qué tuvieron que atacarle? Se los diré ahora, ¿saben? Él recuerda el resultado de su pelea con el prota. Ni siquiera yo puedo con ese muchacho. Jae-in los observa con la indiferencia de alguien a quien le aburre la situación. Y empieza a caminar hacia el grupo. Goseon, aterrado, grita, maten al mocoso también. Sus hombres se lanzan al ataque. Pero son noqueados instantáneamente. Los gánsteres vuelan por el aire. Goseon observa con pánico, preguntándose cómo es posible que no puedan vencer a un solo niño. Pero Dusik le recuerda que él todavía está peleando. Le pregunta a Goseon, ¿no te estás olvidando de alguien? La expresión de Goseon cambia a una de terror. Bienvenido al centro de masaje, te reservamos una sala VIP. La escena se aleja para mostrar el exterior del club. Dentro, vemos a los dos perpetradores contentos después de su masaje VIP, con final ultra feliz. Dusik se deja caer con la espalda en la pared, respirando con dificultad. Mira a los pies de Jae-in, quien se acerca. Por lo que lo mira con una mezcla de respeto y miedo. Es un monstruo, piensa Dusik. Mientras observa los cuerpos tirados detrás de él. Jae-in le dice a Dusik, he pagado mi deuda. Dusik, confundido, pregunta, ¿qué? ¿Deuda? No me digan qué. Jae-in se va, mientras Dusik le pregunta sobre su hermana. Jae-in responde, gracias a ti, pude salvarla a tiempo. Y ahí lo tienen, señores. La deuda pagada con una paliza de nivel mercenario. Jae-in, el prota más formal y brutal de los manhwas, vino, pateó traseros, devolvió la moto y se fue. No hay nada más épico que un gracias con un montón de gánsteres inconscientes como telón de fondo. La próxima vez, que Dusik no se le olvide devolver la moto a tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo. Sin más preámbulos les recuerdo que si les ha gustado el video pueden dejar su like, comentar y suscribirse para ayudar que el canal siga creciendo. Gracias por todo su apoyo, se despide de ustedes Reyades. Ni Hanwek se atrevió a tanto.